Pues de nuevo, bienvenidas a todos, todas, que nos acompañan el día de hoy a la última sesión de nuestro seminario de innovación y emprendimiento social. El día de hoy nos acompaña Viridiana, que nos hablará el día de hoy de economía circular, un modelo económico para el cambio. Recuerden que esta es nuestra última sesión de nuestro seminario de innovación y emprendimiento social y todas y todos aquellos que tengan su 80% de asistencia serán acreedores a una constancia de participación a este ciclo de conferencias que hemos tenido a lo largo de todo el 2022. Y para cerrar con broche de oro, pues tenemos a Viridiana Gutiérrez que nos acompañará en la última sesión. Les comento un poco la dinámica para aquellos que se suman por primera vez. Viridiana se desarrollará el tema de economía circular y tendrá aproximadamente de 60 a 70 minutos para podernos platicar sobre el tema. Y posterior a ello abriremos ya el foro de discusión donde cada persona de manera ordenada, levantando la mano o escribiéndola dentro del chat, nos apoyará con alguna pregunta o algún tema relacionado con la conversación. Recuerden que esto es un seminario, por tal motivo todas y todos tenemos el espacio para compartir, poner ejemplos y contrastar las ideas que en este caso Viridiana nos aporta el día de hoy. Ella dirigiendo como experta en el tema dentro de la mesa de trabajo del día de hoy. Cada una de ustedes, cada una o uno de ustedes podrá aportar una vez que termine y concluya esta actividad. Antes de pasar bueno, comenzar con la plática que nos va a dar el día de hoy, me gustaría platicarles sobre la trayectoria de Viridiana para que conozcan quién es y por qué está aquí con nosotros. Pues bien, Viridiana Gutiérrez Navarrete es licenciada en Relaciones Comerciales por la ESCA de Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional y maestra en Política y Gestión del Cambio Tecnológico por CICAS del Instituto Politécnico Nacional también. Cuenta con experiencia internacional en Latinoamérica, donde realizó estudios de toma de decisión, marketing, publicidad y gestión de negocios a nivel licenciatura en la UNCOYO en Mendoza, Argentina, y una estancia de investigación de innovación organizacional en el CEPRAT de Sao Paulo, Brasil. Su trayectoria laboral se compone de colaboraciones para sector privado en áreas administrativas, de gestión operativa y en el sector público como asesora técnica de emprendimiento. Tiene amplia experiencia en temas de nuevos actores de innovación, gestión del conocimiento, desarrollo tecnológico, propiedad intelectual y es una apasionada de la economía circular. Actualmente colabora para una empresa privada en el sector de medicina regenerativa en el área operativa, donde contribuye con la adecuación y la gestión del cambio. Al mismo tiempo, forma parte del equipo Spark México, programa de medicina translacional fundado en la Universidad de Stanford. Viridiana, muchísimas gracias. De verdad, agradecemos muchísimo que nos acompañes el día de hoy. Te platico un poco del público que está presente. Son emprendedores y emprendedoras sociales que están desarrollando o tienen la intención de desarrollar un proyecto de impacto y obviamente este seminario funge como un espacio de diálogo para poder conocer todos los temas y aspectos relacionados con el emprendimiento social, el impacto y bueno, el propósito que tenemos en esta universidad de generar proyectos que solucionen problemas de índole social y medioambiental. Y sin más, Viridiana, el micrófono es todo tuyo y muy atentos a lo que nos vas a compartir el día de hoy sobre el tema de economía circular. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación y gracias por el espacio. Bueno, como ya les comentaron, bueno, mi nombre es Viridiana Gutiérrez Navarrete. Hoy voy a hablarles un poco de la economía circular, pasando por una breve introducción de qué es, cómo nace, por qué nace, qué necesidades está cubriendo y pues la intención es darles información acerca de cómo podrían sumar la economía circular a estos emprendimientos que estaban comentando, ¿no? Que para eso es este seminario, como por qué provoca innovación la economía circular y por qué ahorita países como países como los que están dentro de la Unión Europea están tomando tanta importancia a este tema y cómo es que México se está sumando a la economía circular, qué cambios va a provocar en México y claro, me encantaría escucharlos desde sus puntos de vista al final para saber ustedes cómo la adoptarían, cómo podrían ser útil para ustedes y si al final igual que gustan la presentación o algún texto extra, pueden dejar en los comentarios su correo electrónico o bueno, ya me los podrán hacer llegar y les puedo compartir la información que tengo y la presentación con mucho, perdón, con mucho gusto.
Y bueno, entonces empecemos. ¿Por qué vamos a hablar de economía circular o por qué dedicarle nuestro tiempo a hablar sobre la economía circular? Bueno, se busca crear conciencia acerca de nuevas perspectivas, nuevas formas de contribuir al medio ambiente, tanto en lo social, en lo sustentable y también tener una retribución económica. Por eso la economía circular empieza a ser, empieza a llamar tanto la atención. Hablaremos, ay, perdón, es que voy a hablar un poquito de cómo nace o por qué nace la economía circular. Uno de los puntos más importantes y por lo que empieza a tener tanto auge en la Unión Europea es porque, como sabremos y como estamos en, en estos temas, en septiembre de 2020, no, en septiembre de 2015, varios líderes mundiales se juntaron y en conjunto empezaron a pensar en los objetivos globales sostenibles o los objetivos de desarrollo sostenible. Estos 17 objetivos que buscan en la Agenda 2030 lograr mejor alimentación, bueno, acceso a la alimentación, a la educación, que tengamos, seamos una sociedad más sostenible, que cuide el medio ambiente, que cuide la calidad de bueno, del suelo, del aire, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? La Comisión Europea adopta una acción llamada Transición de la Unión Europea para avanzar hacia la economía circular. Da como respuesta a estos objetivos de desarrollo sostenible y para atender el tema de sostenibilidad, transitar hacia la economía circular, tomando este tipo de economía circular como un nuevo modelo económico en el cual va a atender esta problemática que estaba observando. También otra de las problemáticas que comentan los autores es que hubo un cierre en China y ya no iba a ser un vertedero de basura. Muchos de estos países veían a China como un lugar en donde ellos podían ir a llevar toda su, bueno, los desperdicios tecnológicos o otro tipo de materias que no podían reciclar o regresar al medio ambiente de una forma segura. Entonces, al cierre de estas fronteras para hacer un vertedero de residuos, también empieza a acelerar este proceso de pensar en ideas de solución. Anteriormente, si nos vamos un poquito más hacia la historia de la economía circular, los autores nos comentan que hay distintas teorías y escuelas de pensamiento que hablan acerca de la economía circular, pero no se pueden regresar a un inicio de decir esto fue el inicio de la economía circular, pero sí un conjunto de teorías que si las pensamos y las vamos a ir conversando, nos vamos a dar cuenta que en el conjunto de estas empezamos a hablar de economía circular. La primera es el desarrollo regenerativo de John T. Lake. Él habla en 1973, empieza a pensar cómo en la agricultura se regeneran estos sistemas. Entonces, él va un poquito más allá, pero de él vamos a adoptar esos temas que toca él de ideas de diseño para un diseño más regenerativo. También tenemos la economía del rendimiento por Walter Steele. Él en 1976, en la Unión Europea le pide un estudio y en este estudio él lo que buscaba era que hubiera un impacto general en un nuevo modelo económico, tanto en más creación del empleo, más competitividad económica, más ahorro de recursos y prevención de los residuos, ¿no? No tener un alto nivel de residuos. Entonces, él aporta tener una economía en bucles, que es algo similar a lo que le llamamos ahora economía circular. De hecho, ya se estaba hablando, como les comento, esto fue en 1976. Pensaríamos que la economía circular es de reciente, pero tal vez sean los títulos o los nombres que le estamos asignando ahora o el conjunto de estos pensadores que nos han llevado a la economía circular. Otro tema, otra escuela de pensamiento que va enfocada a la economía circular es la biomesis. Esta biomesis que nos proporciona la autora Jane Venus, ella propone pensar en las ideas de cómo podemos resolver los problemas humanos, pero pensando en la naturaleza. ¿Qué pasaría a la naturaleza? ¿Cómo lo resolvería? ¿Cómo absorbe nutrientes? ¿Cómo destruye los residuos que ella misma provoca? Y entonces, o por ejemplo, en los diseños que tenían anteriormente de las aves como para pensar en aviones y cómo lo íbamos a diseñar y cómo se movían.
etcétera, ver pensando cómo se maneja o cómo se manifiesta la naturaleza y los animales para adoptar esas ideas. Y bueno, uno de los más famosos y de los que cuando buscamos información acerca de economía circular, que se propuso en 2002, bueno, perdón, en Biomédicis, es de 1997. Ya vamos avanzando en el tiempo. Y en 2002, los libros que están actualmente y que nos hablan mucho del Cradle to Cradle, que es de la cuna a la cuna, estos dos autores que vemos aquí, Michael y Bill, que son un químico alemán, por un lado, y un arquitecto estadounidense, se dan cuenta que necesitamos tener más eficacia al momento de provocar impactos positivos y reducir esos impactos negativos. Pero ¿cómo los vamos a hacer? Ellos hacen una división de los tipos de residuos. Ahorita vamos a ver estos tipos de residuos porque es una de las... esto es un factor muy importante que retoma la economía circular de estos dos autores, que es dividir los residuos en ciclos biológicos y ciclos técnicos. Entonces, bueno, ahorita vamos a avanzar en eso. Ok. Siguiendo con otros temas que vamos a poder encontrar en la literatura acerca de antecedentes de economía circular, tenemos la ecología industrial, que si bien estos tres ya están más normalizados o los hemos escuchado más comúnmente en algunas carreras o en o en la literatura o sí, por ejemplo, la ecología industrial ya en algunos lugares está como carrera, estos tres también han sumado a la economía circular. Por el lado de ecología industrial, lo que están buscando es que la entrada, que un proceso no termine, sino que en lugar de ser un final de proceso, sea la entrada a otro nuevo proceso. Y hablamos otra vez de los bucles que hablábamos anteriormente. La economía azul es utilizar los recursos disponibles en, en el sistema, pero de cascada. Es decir, que una vez que los ocupemos, les demos un siguiente uso y les demos un siguiente uso. Eso hablaba la economía azul, que también toma la economía circular. Y por último, el capitalismo natural, que el capitalismo natural nos habla acerca de las reservas mundiales de activos naturales, incluidos el suelo, el aire, el agua y los seres vivos, que también no sé si hayan escuchado acerca de las reservas de semillas o etcétera. Entonces, tomamos en cuenta eso. Bueno, lleguemos a este punto. ¿Qué es? O sea, hay muchas cosas, mucha información, pero ¿qué es la economía circular? Bueno, uno de los principales que empezaron a hablar con el título de economía circular es una fundación que se llama Ellen MacArthur, que de hecho, bueno, los que estén interesados en este tema pueden acceder a su sitio web. Ahí tienen artículos científicos, desarrollos de ellos mismos, información, recursos, cursos, etcétera. Entonces, Martín Carretero también empezó a hablar como economía circular. Nos hablan acerca de un modelo disruptivo porque si ellos comparan el modelo lineal actual contra el modelo circular, el modelo de economía circular que están proponiendo, el modelo lineal lo ven como yo produzco, consumo, desecho y ahí se termina mi proceso. Vuelvo a consumir, vuelvo a procesar, vuelvo a tener residuos. Y lo que se busca en economía circular, pues es, al momento de hablar de algo disruptivo, cambiar, hacer una transformación en cómo estamos haciendo las cosas. Y todo esto buscando un fin de mejorar el aprovechamiento de recursos, reducir el mal impacto ambiental y dar valor añadido. Esto por obvias, bueno, lo pensaríamos nosotros que estamos en esta área, por obvias razones de que los recursos son finitos y de que necesitamos que empezar a pensar cómo usarlos de la manera más adecuada para no terminar con esos recursos. Y obviamente con no, evitando el mal impacto. Pero como les decía, no solamente se trata de voy a reutilizar y no voy a tirar y así. Lo que busca este modelo es que haya una oportunidad económica, una oportunidad de negocio, pero que así como a mí me va a retribuir económicamente, también queremos que le retribuya al ambiente y a la sociedad. Vamos a preservar y mejorar el capital humano y vamos a optimizar, como lo comentamos anteriormente, el rendimiento de los recursos, fomentando un sistema como un todo. Y retomando lo que veíamos de Cradle to Cradle o de la cuna a la cuna de los dos autores, el autor alemán y el autor estadounidense,
La economía circular se divide en dos ciclos, los ciclos biológicos y los ciclos técnicos. Cuando yo empecé a estudiar acerca de este tema, me causaba un poco de controversia decir, la economía circular busca que nunca tenga residuos. ¿Y qué voy a hacer? Porque en ocasiones sí hay residuos, ¿no? No intentar sumar a nuestros proyectos o a nuestros negocios una economía circular a veces no es 100% circular o en todo el porcentaje no es circular, ¿no? Puedo absorber algunos compuestos, pero no puedo absorber todos. Entonces, pensando en esto, bueno, ellos plantean dividirlo en dos. Los ciclos biológicos van a ser todos los que se regresen como compostaje y digestión anaeróbica después de 1 o 2 ciclos. En, en esta área podremos encontrar los alimentos, algunos tipos de fibras y algunos compuestos que se hayan realizado de la naturaleza, como es la madera. Y por otro lado, ¿qué voy a hacer con todos los, como por ejemplo el PET o residuos o láminas, etcétera? Ellos lo identificaron como ciclos técnicos. La intención es reutilizar, repararla, remanufacturarla, perdón, o reciclarla. La intención es que podamos reutilizar o utilizar o reparar materiales como plásticos, metales o productos químicos y que sean el menor de los residuos o que tengamos que las empresas empiecen a pensar, perdón, en hacerse responsables de los residuos que están generando. Pero entonces, ¿de quién es ay, esta responsabilidad o quiénes tienen que sumar la economía circular? Bueno, pensando en una retribución económica, consideraríamos que solamente el sector privado, ¿no? Pero no, Martín Carretero nos comenta que es una alianza entre el sector privado, público y ciudadanía. En este caso, la academia también está siendo parte por la investigación, los análisis, la información que les está brindando al sector público como al sector privado. Las alianzas entre el sector privado nos van a ayudar a, a esta producción, a tomar este tipo de economías, etcétera. Y el sector privado nos va a ayudar con las normas, los reglamentos, las leyes, los incentivos para que nosotros podamos pensar en esto. Y como ciudadanos, los invito a que empecemos a considerar algunos otro tipo de proveedores, de ciertos materiales que sean más compostables o que se puedan desintegrar o que no tenga un daño a la larga, porque bueno, mismo daño que nos estaríamos haciendo a nosotros. Entonces, bueno, es un trabajo para todos, pero ¿por qué, no? Me vas a decir, ¿por qué tengo que migrar a este modelo? Bueno, algunos motores de cambio son los siguientes. Existe, bueno, en la actualidad hemos visto pérdidas económicas y residuos estructurales. Es decir, hay más basura y hay menos dinero. Entonces, estos son algunos ejemplos que normalmente se usan. Perdón. Uno es que el 92% bueno, el 92% del tiempo los autos están estacionados. Entonces era como un revisar el tema de los autos compartidos, utilizar carros de renta más que carros propios, porque los automóviles también están generando unos residuos estructurales de gran tamaño y el generar, bueno, quienes tienen posibilidad de estar cambiando los automóviles cada año, pues seguimos generando chatarra. Igual el 31% de los alimentos se desechan en la cadena de valor. Es decir, cuando transportamos alimentos de la parte agrícola hasta el, pues el consumidor, en ese momento se están desperdiciando muchos alimentos, mientras en otras partes, como siempre nos han dicho, pues hay personas que tienen, que necesitan este alimento y lo estamos desperdiciando en las cadenas de valor. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones eh, hay, tienen que transcurrir muchas distancias para llegar a un lugar. Lo veíamos también en la parte, bueno, ahora en la pandemia, el tema del uso de las oficinas, que más cada día hay más home office, y también es a utilizar y aprovechar los recursos, que también se nos recomendó que empezáramos a consumir local. Y pues yo platicaba sobre economía circular antes de la pandemia y después de la pandemia. Considero que ahora tenemos más cultura de qué pasa en los desabastos, ¿no? ¿Qué pasa cuando no conseguimos algún material porque
ya no es tan fácil moverlo porque en ese momento pues toda la logística, etcétera, estaba un poco más parada o llena. Bueno, este es uno de los porqués. Otro de los porqués es que empezamos a, a observar riesgos. Riesgos, en primer punto, de precios. Hay una interrupción de suministros, ya la volatilidad de los precios de los suministros igual ha estado todo el tiempo muy fluctuante. En décadas pasadas, pues también había una volatilidad, perdón, de metales, entonces ya no es una economía estable. Entonces también tenemos que empezar a pensar que los suministros que ahora podíamos adquirir a cierto precio para hacer nuestro desarrollo de producto o emprender o vender o ya no tienen el mismo valor, lo cual incrementa nuestro costo de producción, incrementa nuestro costo de venta complica que el consumidor pueda adquirirnos o que pueda adquirir todo lo que antes adquiría. Como de la mano viene el riesgo de suministros. Es, también vemos que ya no todo, bueno, hay ciertas regiones que ya no tienen depósitos de recursos renovables, dependen de importaciones o las asociaciones son de cadenas largas. Es que ya no en todos los lugares se produce lo que se come o se produce lo que se compra o si los pongo a pensar cuántas veces se nos hace más sencillo pedir algo por internet, aunque vemos ahí que es de importación, que va a venir lejos, que va a tardar 1 o 2 días, pero claro, ya hay una logística atrás de eso, pero eso que genera combustible, mover transporte y que ya se esté produciendo pues, en otro lado. Otro de los riesgos es el deterioro de los sistemas naturales. Eh, esta imagen bueno, que ha sido de los cambios que hemos visto, creo que todos los que hemos hablado en algún momento de la sostenibilidad, del cambio climático, hemos visto a un osito que ya no tiene hielo, ¿no? Es como lo que todos identificamos. Pero bueno, hablando del deterioro de los sistemas naturales, pues ya hay un agotamiento de reservas, el capital natural, el cambio climático, las pérdidas de biodiversidad, ya la degradación del suelo, la contaminación de océanos, la biodiversidad que ha cambiado de ecosistemas. O sea, eso ya creo que lo conocemos, lo hemos hablado, lo han escuchado. También hemos visto que la normatividad, bueno, la normativa o hay una evolución de la normativa tanto en nuestro país, y ahorita les voy a comentar, como en otros países, lo que les comentaba al inicio, la economía circular igual y ya venía desde 1976, pero empezó a tener más auge en 2015. ¿Por qué? Porque ya era un problema que ya estaba en nuestro día a día o que ya habían visto la Unión Europea como que teníamos que resolver a corto plazo. Entonces, ellos hacen esta evolución a empezar a poner aranceles a los residuos, a separar la basura, a solicitar a las empresas que inviertan cierto capital, eh, a transitar a hacer sus planes estatales para transitar a esta economía circular o tomar ciertas actividades de la economía circular. También hemos visto avances en la tecnología. Em, la tecnología industrial, lo que hablábamos, que también le dio apoyo a la economía circular, los avances en la informática, en el Internet de las cosas, en aplicar las cosas a escala, todas las colaboraciones o los cambios de conocimiento, que también el conocimiento nos genera, nos apoya en este cambio tecnológico, ha dado pie a que podamos estar cerca de aceptar este tipo de economía circular. También tenemos la aceptación de modelos de negocio alternativos. Eh, ya estamos, ya estamos aceptando más estos cambios de negocio diferentes, ¿no? Ya accedemos a servicios sin poseer, ya estamos accediendo cada vez más a las rentas, al compartir, al que no todo sea nuestro, ¿no? Por ejemplo, el tema em, de iPhone, que cada determinado tiempo cambias de celular, pero ya no es, o sea, como regresas tu teléfono y te entregan uno nuevo, pero ya es como si no de poseer el teléfono, sino lo regresas y ellos hacen
pues su reciclaje o utilizan las piezas que así lo decidan. Y la urbanización, se espera que la urbanización siga creciendo hasta hoy. Esto es en pro y en contra. Una, pues por los accesos a la tecnología, a la información, a lo que tenemos actualmente nosotros, que no todos lo tienen, pero también esto va a complicar la concentración de personas, la pelea de recursos, los suministros. Entonces, estos son algunos de los puntos que nos hacen pensar. Por ello, bueno, pensar en sistemas, bueno, pensar en economía circular se basa en estos principios. Uno, bueno, retomando qué es la economía circular, el quién la hace, el por qué la debo hacer, qué más dice la economía circular. Bueno, la economía circular habla y tiene sus principios en esto, que uno es residuos es igual a comida. Esto pensando, y bueno, los autores de este principio, es que, por ejemplo, el medio ambiente, lo que ellos tiran como residuo, después sirve como abono, pero pensar en no voy a desechar todo, o sea, que mi producto al final de ser utilizado todavía tenga una vida útil que yo pueda seguir utilizando. El construir resiliencia a través de la diversidad, bueno, esto va enfocado un poco más a apoyar un sistema em, bueno, sí, con mayor diversidad, compartir fortalezas, sumar la parte social que les comentaba que es como un sistema, es un todo, es la parte social, académica, industrial, etcétera. Utilizar energías de recursos renovables, e igual, aunque ya hemos hecho un avance y las naciones han hecho un avance en este tema, pues estar dispuestos a utilizar estas y pensar en sistema. Me interesa como mucho este tipo de seminarios porque el pensar, estamos pensando en un sistema, no estamos dejando de lado la parte social o medio ambiente o económica, sino buscamos que todo esté como en conjunto. Y el modelo que propone la economía circular, bueno, esta me gusta porque siento que es como muy sencillo, como que se nos puede grabar fácilmente, ese RESOLVE, que es un acrónimo que significa las siguientes palabras: R de regenerar, lo que hemos hablado anteriormente, que es un cambio en las materias, en las energías, pensar en algo más renovable. El tema de compartir es no poseer tanto las cosas físicas, sino poder compartir auto, cosas, etcétera. El tema de Airbnb, que también es un ejemplo que siempre se utiliza mucho en economía circular. Segunda mano de ropa, etcétera. Porque también bueno, otro de los ejemplos es el uso eh, de la ropa, que pues los cambios de la ropa ya lo hacemos muy constantemente por temporada, por día, por mes, y estamos comprando y desechando. Entonces empezar a buscar empresas que hagan un correcto uso de las prendas, en donde las puedo ir a cambiar, etcétera. El otro es optimizar, es buscar tener un mayor rendimiento, pero reduciendo mis residuos. Y aquí, bueno, se hace la invitación a hacer y aprovechar la tecnología. El tema de bucle es lo que les comentaba, bueno, como un bucle, un círculo, que es refabricar, reciclar, establecer componentes que puedan ser reciclados, ¿no? Muchas veces y en muchos modelos económicos anteriormente servía para las compañías que las cosas fueran desechables porque así podían comprar nuevamente. Y ahorita lo que se busca es que no sean tan desechables o que eso después lo podamos reutilizar en algún otro producto. El tema de virtualizar esto yo creo que en automático se hizo con la pandemia. Empezamos a utilizar tecnologías de la información para evitar desplazamientos, e igual y lo hicimos de manera forzada, pero seguir aprovechando estas tecnologías de la información con las que ya estamos más familiarizados y bueno, entre esas y otras, ¿no? Y seguramente, bueno, al final de esta charla me podrán decir otras opciones que tal vez no se hayan pasado por mi mente, pero que ustedes las podrían proponer para ir avanzando en este modelo Resolve.
Y la otra es intercambiar nuevos productos y servicios, nuevas tecnologías, también intercambiar, o sea, desde la manera de pensar al momento de consumir. Si tengo el producto A y el producto B, el producto A tiene, es socialmente responsable, se hace cargo de sus residuos, utiliza materiales renovables, recicla, tiene un fin social, etcétera, mientras otro producto B, entonces empezar a cambiar esas formas de pensar. Ahora, al final de esta charla y aprovechando que, pues, que estoy ahorita con emprendedores, con personas que tienen sus negocios, con personas que les interesa crear emprendimiento, a hacerles la invitación a familiarizarse con la economía circular, con revisar este tema y posiblemente sumar una o dos actividades de la economía circular que les tenga este rendimiento económico y que también pues ustedes puedan ayudar socialmente bueno, la sustentabilidad del país. Emprender porque el 46% de la población vio disminuidos sus ingresos a causa de la crisis sanitaria, a causa del COVID, pues estoy segura que muchos de los que estamos aquí iniciamos o empezamos o ya teníamos un emprendimiento y ahorita como que empezó a tener más fuerza, empezamos a ver otra visión de la necesidad de este emprendimiento. Pero me gustaría decirles que todo es como muy maravilloso, pero les quiero dar como algunos tips, algo que tienen que poner atención al momento de utilizar la economía circular. Uno es, bueno, son estos tres puntos en principal, es la adquisición. Bueno, ahorita pensamos y posiblemente yo les digo, piensen en un producto que puedan hacer con productos renovables. Por ejemplo, aquí, ¿no? En la imagen, con botellas de cristal. Y van a pensar en cada uno, se le va a ocurrir algo diferente porque cada uno tiene un mundo en su cabeza y va a decir, ah, pues podemos hacer, no sé, lo más sencillo, ¿no? Floreros. O podemos destruirlos y hacer no sé, pulseras o etcétera. Pero también es importante que al momento de que ustedes estén desarrollando, que seguramente tienen muchas ideas sobre negocio, pensemos en la adquisición. Em, Ver que el producto que nosotros estamos utilizando, que queremos que sea renovable, reciclable, de segundo uso, que venga de una cascada de ciclos de utilización, etcétera, podamos tener acceso a los volúmenes para poder producir lo que queremos vender. Lo que voy a hacer como negocio de emprendimiento dentro de la economía circular o si quiero sumar la economía circular, vamos a utilizar un producto que tenga un volumen correcto al cual pueda acceder. El segundo punto es el reprocesamiento. Pensar en que este reprocesamiento tiene que tener una restauración o una refabricación o un reciclaje de ese producto inicial o ese insumo que estamos adquiriendo, pero al final no tiene que ser algo más costoso, no, al final no me tiene que sumar mis costos de producción y también no me tiene que bajar la calidad, porque esto es algo que yo quiero sacar al mercado y que posiblemente si yo lo saco al mercado y la gente lo ve, pues yo lo podría hacer en mi casa, ¿no? No necesita tanto remanufactura o es un producto reciclado o algo así. Intentar ahí empezar a pensar cómo transformar este insumo. Y la otra es el remarketing, identificar que sean productos que a alguien le interese comprar, que alguien quiera adquirir y que alguien pueda aprovechar. Considero que estos tres puntos dentro de no, buscando casos de éxito y quién utiliza la economía circular, me di cuenta que algunos emprendedores estaban teniendo problemas porque o ya no tenían los insumos o al final les salía más caro reprocesar un producto que comprar el insumo desde primera vez. Y el remarketing, o ya lo tenían, les gustaba y todo, pero solamente se lo podían vender a gente cercana porque las demás personas no le veían un uso o lo veían muy básico o la calidad había bajado, entonces ya no había quien me quería comprar. Entonces, bueno, les recomiendo estos puntos. Está a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. No es la única persona porque como vimos anteriormente, no lo puedo hacer la secretaria
de Economía y va a estar coordinando sus acciones tanto con entidades federativas, municipios, demarcaciones territoriales, por ejemplo, en la Ciudad de México, y también se va a apoyar de otras leyes que, adentrándonos en lo social y en lo sostenible, ya posiblemente conozcamos, como es la Ley General del Cambio Climático, la Ley de Transición Energético, la Ley de Aguas Nacionales, y la Ley de General de Protección y Gestión Integral de los Residuos. Hay también la de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental. Entonces, eh, utiliza estas leyes, se propuso esta nueva ley de economía circular a lo largo de esta plática, aumentar el retorno económico, tener un bajo impacto con los residuos, que tenga un impacto social, y poner las reglas de los juegos para incentivar, para crear política pública acerca de la economía circular, los reglamentos, las normas, los estándares y, claro, impulsarla. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos adheridos a estos objetivos de desarrollo sostenible y también buscamos llegar a cumplir la Agenda 2030 como país. Entonces, ellos también, bueno, nosotros como México, también estamos incursionando en economía circular y utiliza, bueno, contempla distintos objetivos de sostenibles. Y bueno, les quería, bueno, les quiero, bueno, en algunos países que empezaron en Latinoamérica a hablar de casos bueno, de casos de éxito sobre economía circular. Uno de ellos fue Chile, que ellos hicieron una elección de todos los proyectos de emprendimiento que hablaban de economía circular o que hacían algo similar a lo que dicta este tipo de movimiento. Entonces, bueno, igual si les interesa, los invito, pueden encontrarlo googleando Innova Chile y ahí van a venir algunos casos de éxito, algunos ejemplos de proyectos en los que el gobierno chileno les dio apoyo económico y cómo es, bueno, con este apoyo económico, la baja de recursos, etcétera, lo utilizaron para hacer o desarrollar sus proyectos de emprendimiento. Este caso de éxito que llama Recicla Chile S.A. es un reciclaje de desechos electrónicos o el e-waste que conocemos. Es una pyme que procesa y exporta la basura en Chile. O sea, ya no la está, ya está buscando como qué hacer con la basura. Y bueno, los siguientes datos fue algo como que me llamó mucho la atención. Esto, bueno, fue mientras buscaba información acerca de economía circular. El año pasado, bueno, encontré estos datos que decía que en Chile cada persona genera 9.6 kilos de e-waste al año, ¿no? Esto fue un dato de 2020 y lo que teníamos más reciente en ese entonces era un documento de la Cámara de Diputados de 2019 en México, que en México cada mexicano produce entre 7 y 9 kilos de basura electrónica al año. Y entonces, bueno, ahora actualizando esta información, encontré ese caso de éxito. Esta es una empresa mexicana que se llama Reciclaje de Desechos Electrónicos, se llama REMSA. Esta empresa, no sé si la han escuchado hablar anteriormente, se encuentra en Querétaro, tiene actividades para enseñarte a cómo procesar el e-waste de los productos que tú generas. Dejé aquí el dato, ¿no? Chile, cada persona genera 1.2 millones de toneladas métricas en 2021, pero México se posicionó como el segundo mayor generador de residuos electrónicos en América Latina y el Caribe. O sea, nosotros perdón, aquí no era Chile, es México, que de aquí, de generar basura al año, aumentamos a generar 1.2 millones de toneladas métricas. Bueno, este fue un dato que encontré desde Statista en el 2022, que hemos incrementado y que también dentro de la UDE ya nos consideran como uno de los que más generamos basuras en América Latina y el Caribe de residuos electrónicos.
Entonces, bueno, les voy a compartir un video acerca de esta empresa como caso de éxito. Me gustó porque creo que esta engloba como de todo lo que hemos estado, bueno, todo lo que les he estado platicando ahorita y ahorita voy entonces ahora sí, no sé, te doy la palabra para que tú me digas cómo sigue la dinámica. Listo, Viridiana, muchas gracias. Muchas gracias por esta presentación y agradezco a todos, todas y todos los asistentes a esta sesión. Voy a dar espacio a preguntas y respuestas para comenzar a intercambiar comentarios e ideas. Recuerden que es un espacio abierto, un espacio seguro. Entonces les pediría que quien quiera participar, que por favor levante la mano y en medida de lo posible, pues queremos escucharlos o escucharlas, o pueden escribir sus dudas y sus preguntas dentro del chat. Vamos a comenzar con Ricardo. Ricardo, si nos quieres compartir la duda, la inquietud o el comentario que quieras hacer de la sesión. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Sí, te escuchamos Bueno, bien, Ricardo. hola, buenas tardes, mira, pues más que nada ver la parte de la economía circular, quisiera compartir una experiencia que nosotros tenemos. Yo me dedico a la producción de carne de conejo, estamos en San Felipe del Progreso, y nosotros esta parte de la economía circular la generamos de la siguiente forma. Nosotros todo lo que ya son las fletas de conejo, toda parte del disperso de conejo, tenemos unos biodigestores, y ahí procesamos todo. Y en este momento nosotros ya estamos fabricando biogás, bioluz, y estamos fabricando fertilizante líquido orgánico. Este biol nosotros lo estamos compartiendo para la gente que se dedica a la siembra de maíz, para que fertilice sus sembradíos en forma orgánica. Les damos la asesoría para que ocupen adecuadamente este producto. Y nosotros al producir ya biogás y bioluz, estamos también fabricando tortilla. Con la bioluz estamos haciendo la generación para que trabajen los molinos, y con el biogás estamos fabricando tortilla hecha a mano y se está empacando al alto vacío. Este es un programa que nosotros queremos de alguna forma compartir en muchos lugares, porque ahorita hablamos del reciclaje de cuestiones electrónicas, que es muy importante, pero también en la cuestión de producción agrícola o agropecuaria hacemos mucho desperdicio, también tenemos muchos desperdicios los cuales no se aprovechan adecuadamente. Entonces, de aquí inclusive se están sacando algunos proyectos de la gente que quiera hacer las cooperativas para generar fertilizantes orgánicos. Ese es mi comentario. Gracias. Pues muchas felicidades. Como les comentaba, posiblemente igual como empezaron los principios de antes de la economía circular con otros nombres, aquí lo vemos con Ricardo, que él a partir de los biodigestores, pues ya está utilizando una forma de volver a utilizar esos insumos que creíamos que eran un desecho y ahora le sirve para llegar del biogás, la bioluz, hasta las tortillas. Y pues muchas felicidades y gracias por compartir. Igual, si me dejas tu correo, me encantaría como ponerme en contacto contigo como para escribir algo juntos y sería un gusto. Gracias. Muchas gracias. Aquí en este caso también creo que Viridiana te invitaría si nos pudieras compartir tus datos y con datos que puedas compartir para que puedan ponerse en contacto contigo los asistentes de este seminario. Vamos a continuar con las dudas, preguntas, comentarios. Odette, el micrófono es tuyo. Hola, Odette. Sí, es que no, Listo. Ya está listo el micrófono para ti. sí, gracias. Bueno, muy interesante, me gustó mucho tu plática, muchas gracias. De hecho, mi proyecto está 100% enfocado a esta área de sostenibilidad y bueno, me queda así como que pintada tu plática y sí me interesaría mucho estar en contacto contigo. Y serían dos preguntas. Una, si esta plataforma o proyecto de reciclaje de electrónicos también es para la Ciudad de México, o sea, también se aplica a la recolección en Ciudad de México, o hay otras empresas que lo hacen, o dónde podría consultar eso. Y la otra es, bueno,
de otra área en cuanto a la elaboración de composta. ¿Dónde podría yo conseguir las lombrices para hacer lombricomposta? Gracias. Si es que sabes, bueno, si no sabes, pues No, no te preocupes. Mira, yo por lo que revisé en su sitio web de Remsa, regreso, en este sitio web está aquí arribita apareciendo, recicleelectrónicos.com, y por lo que comentan, ellos pueden ir a hacer una recolección a tu domicilio siempre y cuando sean a partir de 5 electrónicos. Es lo que piden como mínimo al ser fuera de la ciudad. También te hacen la invitación que tú los lleves directamente a Querétaro. Y sobre el lombricomposta, tomé en algún momento un taller de lombricomposta. Te puedo compartir los datos. Ahorita les dejo en el chat si quieren mi celular. Me mandas un WhatsApp y te comparto los datos. Eran unas chicas que te enseñaban, te dan un curso sobre lombricomposta. Ellas no la venden, pero ellos te dan los contactos donde la puedes conseguir. Entonces, la verdad, a mí me dio un poco de nervios las lombrices, pero tomé el curso y te explican el por qué, el cómo las alimentas, el qué alimentos sí, qué no, cómo lo hacen en tu casa, y con objetos muy, muy, muy básicos. Así lo estaban haciendo como para personas de escasos recursos. Entonces buscan que todos los materiales que necesites conseguir sean de muy fácil acceso. Entonces, ahorita igual en el chat les dejo mi celular y ya ahí me pueden mandar mensajes. Y nada más, si me tarda un poquito en contestarles, pero mándenme un WhatsApp y lo que yo tenga, con mucho gusto se los comparto. Ay, sí, me interesaría mucho, muchas gracias. Ya aquí se los voy dejando en el chat. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias. Continuamos con Julieta. Hola, buenas tardes a todos. Pues mira, yo lo que estuvo platicando acerca de que había que considerar la adquisición, el reposicionamiento y el remarketing. En la parte de adquisición, el proyecto que yo tengo es elaborar juguetes didácticos con madera rehabilitada. Esta madera la obtengo de donativos de muebles, puertas, closets, etcétera, de nuestros seguidores o clientes. Entonces, la adquisición de esta materia prima, pues sí es viable, ¿no? El reprocesamiento me sale un poco más costoso por tiempo de producción y mano de obra realizar los juguetes, porque no es lo mismo organizar una producción con tablas nuevas y cortar y habilitar material y todo de volada, a tener que esperar que nos llegue la materia prima idónea para asignarle proyecto y procesarlo. Y luego la parte del remarketing, bueno, pues ahí también sí la libramos. Entonces, yo me pregunto, ¿es economía circular? Porque abarcamos todos estos aspectos de los que hemos estado hablando, pero cuando no te es tan productivo por esta parte del reprocesamiento, porque sí se me eleva el costo del producto por el tiempo de producción. O sea, no es lo mismo agarrar una tabla que despintar una tabla, cepillarla, lijarla, repararle los agujeros, sacarle los clavos, etcétera, ¿no? ¿Qué procede? O sea, sí me conviene seguirle picando piedra por ahí. Esa sería mi pregunta. Bueno, compañera, perdón. Ahí, bueno, desde un punto de vista personal, yo te invito a que sí hagas un análisis de costos y tiempos, porque al final los costos y tiempos son los que nos dan el rendimiento económico que buscamos en nuestra empresa. Entonces, saber si qué tan complicado está siendo, o lo que podrías hacer es un tipo de habilitación de doble línea. Bueno, en este momento se me ocurre, ¿no? Si se me ocurre otra cosa, por favor, escríbeme para seguir pensando. Em, productos, como tipo de productos sustitutos. O sea, está muy interesante lo que estás haciendo y me parece maravilloso porque tienes gente que lo quiere comprar y tienes gente que te quiere donar esa madera. Nada más hay que enfocarse más en la parte del reprocesamiento o la refabricación. Entonces, ver qué puedo hacer. ¿Qué pasa si meto más personal? ¿O qué pasa si aumento un stock en donde pueda tener la madera? Entonces,
si yo tengo un stock donde pueda tener la madera, eso quiere decir que va a haber alguien que la esté limpiando, lijando, etcétera, y que ya la tenga lista en un stock para cuando yo la quiera utilizar en un proyecto. Entonces, ¿qué me generaría eso? ¿Sería un costo de única ocasión? ¿Sería un costo que me está bajando mis ganancias mes con mes? Entonces ya no es redituable. Pero si es un costo que, por ejemplo, una única vez tengo que poner una bodega, tengo que poner una persona, le dedico, por ejemplo, pensando muy fríamente, todos los o sea, me dedico, no sé, noviembre y diciembre a conseguir madera. Hago un replanteamiento de negocio en meses o en semanas. Tales y tales meses me voy a dedicar a conseguir madera, no me voy a dedicar a nada más. Consigo madera, ¿no? Por ejemplo, noviembre y diciembre. En enero me voy a dedicar a limpiar toda la madera, toda. Y de febrero a octubre, que bueno, creo que no serían los mejores meses porque en Navidad se venden más juguetes, pero sería Sí. como moverlo nada más. Me dedico a producir y tener mis productos en stock. Y así, entonces, o divido mi fuerza Una de muy buena ventas idea. en una fuerza de ventas se va a dedicar a salir con lo que yo ya tengo en stock para que me siga generando ganancias, mientras la otra se están limpiando sin generar producto para no tener a la persona ahí. Más bien, yo siento que si al final no tenemos la verdad absoluta, o sea, yo no podría decirte, ¿no? Yo no estoy en ese negocio, pero si tú has visto que te genera ganancias, que puedes tener el material y que solamente posiblemente sea un ajuste de actividades o de calendario o de personal y crees que vale la pena seguir, pues yo te recomendaría que ya nada, o sea, que sigas dando los pasos y solo sigas ajustando a tu personal y tus tiempos. La sugerencia que me hiciste me parece muy buena, muy atinada. Yo creo que la voy a seguir. Y Mucho sí, pues éxito. sí genera ganancia y todo esto, ¿no? Yo quisiera que la producción fuera más fluida y que todo fuera así, pero te repito, vamos asignando proyectos o hay productos que de repente se escasean porque no nos llega el material adecuado, ¿no? Pero ahí va. No, Gracias, muchas felicidades y espero que sí. gracias. Gracias a ti. Perfecto, muchísimas gracias, Julieta. Tenemos por aquí, por parte de Zuleika, nos escribió lo siguiente. Buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, Viridiana. ¿Nos podrías compartir el listado que mencionaste sobre el marco jurídico de la economía circular en México? Sí, sí se los puedo compartir. Bueno, em, de hecho lo tengo aquí. Si te Lo parece volví a bien, descargar. O se lo anda. puedo mandar por correo. No sé Si cómo lo guste. subes, mira, lo que puede ocurrir es que lo puedas subir aquí en el chat, lo descargo y se Ah, lo ok. subo en el WhatsApp donde están todas y todos los asistentes. Entonces ahí ya directo lo descargan. Ok. Sí, les voy a compartir dos. Uno es un análisis que se hizo previo a la aprobación de la economía circular, en donde dice por qué México tiene que transitar a la economía circular y donde te dice de qué leyes puede hacer uso, que fueron las que les mencioné. Y el otro es la ley de economía circular ya aprobada, que dentro de la información que dicta la ley, viene de qué entidades va a hacer uso y quién es la secretaría responsable. Les comparto las dos. Muchísimas gracias, Viridiana. No hay nada. Mira, si te parece bien, digo, yo tengo un par de preguntas ya aún más en el tono un poquito más teórico, si te parece bien. Fíjate que estuve trabajando con un proyecto que estuvo haciendo temas de valorización en aspectos de tecnología, ¿no? Estos estudiantes de ingeniería estaban trabajando como el tema de la cadena de producción de los procesos de valorización de estos dispositivos electrónicos. Y una de las dudas que se generaba, no solamente en los elementos de valorización de estos residuos, sino en general en cierto tipo de proyectos, dicho sea de paso, ¿no? Cuando hablamos de economía circular es como pues, que no se generen esos residuos, cuando sabemos que de base eh, pues los productos nacen o surgen para desecharse al final del uso, no están incorporados en una cadena circular. Ahora, con esto lo que quiero mencionar es, existen algunos proyectos de emprendimiento que soportan
su modelo de negocio con base en los residuos, ¿no? Esa es como la base principal del modelo de negocio. En este caso, Remsa trabaja con los residuos. La pregunta que surge aquí es, ¿qué va a pasar cuando en este proceso de diseño de productos, los procesos que se lleguen a trabajar estén completamente integrados en una cadena circular? Y estos proyectos que utilizan estos procesos de revalorización o de separación o ese tipo de cosas, o sea, ¿cómo crees que migren la operación de estos proyectos cuando, pues digo, yo sé que no es así de radical, de hoy nos levantamos y mañana ya no tenemos residuos, es una transición, pero tú cómo visualizas que sería este proceso de transición y definitivamente cómo cambiaría, ¿no? Porque en algún momento Remsan, o sea, hace lo que hace ahorita, pero Porque con hay. base en lo que cambie, o sea, seguramente ya no va a funcionar de esa manera. Y eso, por ejemplo, como para hablar aquí con el emprendedor de, oye, ¿estás seguro que esto va a continuar así? Va a llegar un punto en el que ya no va a haber residuos electrónicos. ¿Qué vas a hacer? Sí, exacto. Por ejemplo, Mac, que ya se está haciendo cargo de sus propios residuos electrónicos y que posiblemente ya le está quitando un pedacito de su nicho de negocio porque ya no le están llegando este tipo de productos. Em, sí, bueno, por lo que estuve revisando, leyendo y viendo en casos de la Unión Europea, era lo que veía y por eso siento que surge la idea de cuando vayas a emprender, revisa el tema de adquisición, porque pasó en la Unión Europea que muchas personas estaban haciendo cosas con residuos y ya después todos vendían los productos de los residuos y ya después ni los querían comprar o no tenían acceso a eso. También pasa el caso de Suiza, sí, creo que sí, de Suiza, que ya tienen un nivel casi negativo de residuos, entonces lo que están utilizando para reciclaje y cosas por el estilo ya se tienen que cruzar fronteras para conseguir esos residuos como para, no son biodigestores, pero tipos de energías que utilicen X tipos de residuos, porque ya ellos ya no le están generando. Hicieron también su análisis, fue la primera nación que utilizó ese tipo de modelo llamado de otro nombre, que sí redujo mucho los residuos. Entonces, uno, pues yo creo que va a llegar el punto, y ojalá llegue a ese punto, pero también empezar a ver que pues que los mercados son cambiantes, y yo considero que ahí entra todo el tema de la innovación, ¿no? La innovación es no solamente cambiar un producto, sino también cambiar el procesamiento, cambiar la distribución, cambiar el modelo. Entonces, creo que más bien lo único a lo que nos va a ir orillando año con año va a ser que se va a ir modificando y adaptando a lo que tenemos, porque también es lo mismo que hemos estado haciendo con las materias primas, ¿no? Probablemente, bueno, desde mi punto de vista teníamos acceso a X materia prima, pero cuando se acabó, ¿qué hizo? Pues la sustituiste por ahora más plásticos y ahorita estamos regresando otra vez a los vidrios y después tal vez vamos a otro tipo de material que desarrollemos. Siento que va a ser más bien un constante cambio y adaptación a sustitutos, pero no sé si eso sea bueno. Digo, yo tampoco lo podría saber. Digo, inclusive, por ejemplo, yo estoy muy peleado, o sea, definitivamente estoy muy peleado cuando un emprendedor toma como base un proyecto de negocio basado en residuos. Porque, o sea, dependes, fíjate, y es como, yo diría, a veces los emprendedores queremos que arda el mundo para que puedan salir nuestras soluciones y los podamos hacer. Porque un proyecto depende de que los residuos existan, o sea, depende que existan esos residuos para poder operar el proyecto. Pero el problema es como un proceso de remediación, pero de médula viene desde el proceso de diseño y desde la cadena, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en este espacio, lo que sí compartiría, y eso es completamente mi punto de vista, no tiene nada que ver con cómo se gestionan los proyectos, pero definitivamente un proyecto basado en residuos, que tome como base el residuo y el desperdicio como fuente principal de materia prima, está condenado en algún punto a perecer, porque si seguimos bajo esta tendencia, en algún momento el residuo va a ser, así como mencionaste, ¿no? Inclusive residuos negativos, ¿no? Esa sería como mi aportación. Ahorita hago otra. Héctor, no sé si Julieta quería hacer otra, porque no sé si no bajó la mano, pero Héctor levantó la mano, entonces, Héctor, si quieres compartir. Sí, gracias.
Bien, mira, ahora que he estado mencionando estos emprendimientos, conocer tu opinión respecto al hecho de que cuando tenemos como punto de partida del emprendimiento, pareciera quedar muy claro cómo implementar la economía circular. Me gustaría, pues, insisto en conocer tu opinión con respecto al hecho de la transición, porque yo creo que ahí es donde está el verdadero reto de la economía circular. Cómo llevar a las industrias ya establecidas, desarrolladas, incluso aquellas muy maduras, a que comiencen a adoptar procesos o a transformar sus procesos basados en, valga la redundancia, procesos de economía circular. Ya, sobre todo el tema del sector secundario, el sector de la transformación, que creo que es donde está el reto principal. Y recuerdo que cuando en su momento se discutía el tema en la Cámara de Diputados y en los foros que se hicieron al respecto, en los cuales tuve la oportunidad de participar en algunos, ese era el tema, cómo tener esos puntos de partida de donde ya estamos para poder dar respuesta en aquel momento se hablaba de los retos del 2030, y poder acelerar eso, o sea, que sea esa ley que hoy está establecida y que está totalmente abandonada. No hay manera de que ahorita las instituciones que ahí señalaste ya no le dieron seguimiento y no hay nada que hacer en ese sentido, pero donde sí se vuelve pues el reto, y te digo porque nosotros estamos generando algunos spin-off de esas industrias ya establecidas, ya maduras, con procesos ya bien establecidos, cómo poderlos transformar. Y aquí viene el otro punto importante, que es cómo incide en esa transformación la industria 4.0, que era al inicio de los 2000, era la gran promesa que tenía la industria 4.0, y así se estableció en el COSME de la Unión Europea para que pudiera ser ese motor de transformación y darle entrada a la economía circular. Pero cuando partimos de estos puntos de vista que tú mencionas, pareciera ser pues que hay que buscar negocios que estén en alguno de estos momentos, ¿no? Como mencionaba Oscar, en los residuos, en el reciclaje, en la reutilización. Bueno, ese es un punto. Bueno, y bueno, para terminar y conocer pues tu opinión al respecto, si has tenido alguna experiencia en ese sentido y cuál sería entonces el roadmap para poder incorporar esa economía circular en empresas que ya son parte de una cadena de valor dentro de una industria, principalmente en el sector secundario. Gracias. Gracias, muchas gracias bueno, por lo que nos compartiste y por las preguntas. Primero, ¿cómo transitar hacia la economía circular? Desde este punto de vista, bueno, y bueno, voy a unir la pregunta 1 con la última pregunta, que es o sea, ¿cómo realmente lo has visto o realmente has estado ahí? Bueno, siento que actualmente las empresas que están haciendo economía circular o en las que les hemos sugerido que implementen economía circular, estamos todavía como en una parte muy básica, porque lo único que estamos haciendo es empezar a ser responsables con los residuos como papelería, como con eso te dan el socialmente responsable en algunas empresas, están buscando más bien esas pequeñas acciones que sumadas a tu trabajo te den ese socialmente responsable. Y creo que nos hemos quedado como chiquitos, por así decirlo. ¿Qué podemos hacer para transitar? Siento y considero sumamente importante lo que comentaste, como que se abandonó esta ley, si bien la ley se solicitó, no estoy muy segura, desde años antes y apenas en 2021 se aprobó. Me parece que desde 2017 estaban haciendo como propuestas y hasta 2021 se aprobó. Eh, y lo que les comentaba, o sea, necesitamos que haya una unión de sector público, privado, sociedad, y en este caso, pues le agregaría la academia. ¿Para qué? Para que haya investigación, desarrollo, conocimiento, se comparta, se concientice y que esta información que está generando la academia también llegue a los sectores tanto público como privado, porque también considero que falta un impulso de iniciativas, ¿cómo se podría decir? Incentivos, o sea, que haya una política pública real que te incentive a llegar a ese punto. O sea, que igual lo veíamos que si cubre cierto
tema de socialmente responsable, te bajan un poco de los impuestos, pero como que no es algo como al 100%, como que sí se lleva, como que no se lleva, como que lo tiene que tramitar, que es más un trámite que realmente que lo incorpores. Entonces, bueno, necesitamos más incentivos de parte de la política pública, necesitamos una concientización del tema de la sociedad para querer consumir este tipo de productos, para querer consumir productos locales, y también, bueno, dentro de las organizaciones, hay 2 libros de la Universidad de Holanda, Delft, se llama, le dicen To Delft. Esos 2 libros, te los recomiendo, si puedo ahorita les pongo los links, no sé si podemos conseguir en Amazon, pero bueno, los puedes conseguir en línea y así nos evitamos desperdicios. Pero Si los puedes pones conseguir ahí, si los pones puedes ahí el conseguir en dato, línea. igual y los consigo, se los consigo ahorita, a ver si los puedo Ok. descargar. Sí, ahorita te pongo el dato porque ahorita no estoy en mi casa y no les puedo dar el nombre, pero sé que es de la Universidad de Tudela y se llaman Economía Circular. Están en inglés, y también pueden encontrar el curso de Economía Circular y que te va explicando paso a paso como casos de éxito y cómo lo puedes incorporar y así, de la misma Universidad de Tudela. Está, no me acuerdo si es en Coursera, que creo que sí es en Coursera, de estas páginas de que te dan cursos gratuitos y ahí te va diciendo Tudela ya en español cómo incorporar estos dos libros que te van diciendo como el paso a paso. Sí. No sé si esté ahí disponibles los libros, pero son 2 ediciones naranjitas, como la que se ve en la parte de arriba. Así es como, y te hablan acerca de la economía circular, te hablan de ejemplos y te dice, y tienen en la portada del libro, tiene así como el paso a paso de lo que recomiendan para que llegues a eso. Esta universidad es una de las universidades que ha puesto más bueno, de las que ha hecho investigación y la ha hecho pública, tuve acceso a ella desde México, acerca de la economía circular y que también está invirtiendo en proyectos de economía circular. Entonces, por ejemplo, lo que he visto en la Unión Europea es que hay incentivos, que también hay multas, que las empresas tienen que, o sea, ya no es como si quieren, ya es una obligación en ciertos puntos y también tendría que revisar, pero tengo ahí igual algunas leyes de la Unión Europea en la que les dice en qué tienen que hacer y como que solitos los van empujando hacia ser más circulares. Sobre todo lo que ellos buscan o por lo que veo que empezó todo esto es porque no tenían vertederos de residuos sólidos. Entonces lo que buscaban era reducir los residuos sólidos y por eso es que ellos a eso principalmente le llamaron economía circular y ahora han hecho más actividades, pero empezó así, hablando sobre residuos. Este, no sé, consideraría que mm, es como cada negocio empezar a ver cómo darle la vuelta. Como nos comentaba hace un momento Ricardo, maneja carne y eso genera excremento y ese excremento lo compró un biodigestor o creó un biodigestor y ese biodigestor hace biogás y bioluz. O sea, sí está utilizando sus residuos, pero no se está quedando en vender algo hecho con residuos, ¿no? Sino está provocando su energía que provoca al final que una tortillera se mueva. Entonces sí es como empezar a darle como ese switch de, a ver, estoy haciendo esto, qué pieza puedo cambiar y no afectar tanto? Pero no sé, creo que di muchas vueltas, no sé si quieren que profundice más en otra cosa. Perdón. Muchas gracias, Viridiana. Odette, Sí, esto me lleva a otro ejemplo de las empresas que ya están surgiendo para reubicar ropa, o sea, tipo bazar, pero también ya ropa de reuso, pero también ya lo hacen por internet. He visto varios emprendimientos así, me parecen muy buenas iniciativas. O sea, por un lado colectan la ropa, la revisan, la reparan, pues lavan, me imagino, y la ponen a la venta en plataformas. Y me parece muy buena idea, porque, por ejemplo, en Europa, este, vi una vez que lo que hacían con la ropa que ya no tenía uso,
era quemarla, porque como eran países fríos, tenían escasez de combustible. Entonces lo que tenían a la mano era la ropa y entonces era lo que quemaban. Pero pues me parece un gran desperdicio, o sea, es como una cantidad de recursos muy grande la que se está ahí desperdiciando, o sea, todo lo que es la cadena de producción se pierde en humo. Bueno, es lo que Y me dejó contamina un pensando. poco. Por ejemplo, acerca de la ropa, también es uno de los ejemplos que utilizan mucho al momento de hablar de economía circular, porque hay varias opciones que hacen con la ropa. Una, pues te dicen que la uses más, ¿no? A veces hay ropa que no queremos volver a utilizar porque ya no la vieron. Más en, ¿cómo se llama? El tipo de país en el que vivimos y que estamos como en la moda de uso, ¿no? Entonces te hacen la invitación a usar más tu ropa, ¿no? Y lo que vemos, o no sé si han tenido amigos o compañeros o mismos aquí que sean de otros países que tienen más la tendencia a utilizar y que los puedes ver con la misma ropa y no tienen ningún problema, ¿no? La otra es que hay empresas que como, no sé si era H&M o Forever, una de esas, que si tú llevas tu ropa, o creo que son ambas, si tú llevas tu ropa por tantas piezas, estás llevando. La otra es que hay industrias que utilizan la ropa para hacer rellenos de sillones. Y bueno, es como empezar a pensar qué puedo hacer con lo que tengo, pero siempre, o sea, igual y para llegar a un negocio, como comentabas hace un momento, pues sí está un poco complicado porque hasta cuándo voy a tener ese acceso a esos residuos, pero igual y podemos hacer uso de esos residuos y cambiar de modelo de negocio y ir modificando. Sí, Pero muchas de gracias por hecho, tu una amiga participación, Odette. también hizo algo así, porque ella empezó con un taller de costura para este, elaborar ropa, ¿no? Pero vio que un poco era como difícil entrarle a la competencia, pues por eso de la calidad y precio, ¿no? A nivel industrial, pues la calidad es grande y el precio baja, pero ya está convencida de la economía solidaria y todo esto. Y entonces lo que empezó a hacer son modificaciones, copias y readaptaciones. O sea, la ropa que, digamos, está pasada de moda por X cosas, pues la llevas y te la modifica y te la moderniza. Entonces, en ese nuevo giro que le dio a su empresa, ya como que tuvo más aceptación. Entonces, es un poco lo que dices, ¿no? O sea, Sí, que buscar ir ese viendo. rendimiento. Exacto. Gracias. Sí, gracias. Muchísimas gracias, Odette. Yo a mí me gustaría hacer como otro comentario con respecto a eso. Ya en unas sesiones anteriores, yo creo que unas 3 sesiones o 2, más o menos, estuvo con nosotros Miguel Aranda, quien ha trabajado con algunos proyectos de pues, emprendimiento más de proyectos que surgen desde comunidades en situaciones de vulnerabilidad. Y nos hablaba sobre un tema bien interesante que era el social washing, ¿no? Este aspecto que algunas corporaciones utilizan pues para limpiar su nombre a partir de hacer ciertas iniciativas que en realidad el impacto o sea, no se refleja claramente en ese aspecto. Ahora, hablar de economía circular, creo que lo que valdría la pena es entender cuáles son estas prácticas que posiblemente se interpretan como elementos que pueden motivarse en el tema de propiciar la economía circular, pero también críticamente que podamos ver cuáles aquellas no. O sea, vamos a poner Ujú. en caso muy particular, lo que tenemos ahorita de evidencia, este tema de un celular, un árbol, o sea, a mí en lo personal me parece, o sea, una tontería en el sentido de equiparar el daño que puede hacer un celular con el beneficio que genera un árbol. O sea, en temas de impacto es ridículo, o sea, desde ese punto de vista, ¿no? Por la cantidad de recursos, las tierras raras que utiliza
un celular, el gasto que se utiliza en combustibles para la extracción de estas tierras raras, ¿no? O sea, no es equiparable ni siquiera en una fracción el daño que genera el desperdicio de un celular con un árbol que se está sembrando. Entonces, digo, no estoy juzgando que el proyecto por sí solo sea bueno, o sea, de todas maneras es el granito de arena que genera Está Telefónica poniendo. aportándolo, ¿no? O sea, lo entiendo. Pero lo que quiero mencionar aquí es que podamos discutir un poquito más a profundidad y ser críticos en cuestiones de cuando una gran corporación realiza estas actividades más en tonos de social washing y de verdad está haciendo este proceso de aportar de verdad con el impacto, ¿no? O sea, sin condenar el hecho del ejemplo que hizo Remsa en el video, porque o sea, es una alianza que tiene y de alguna manera lo promueve, pero sí queda un poquito en tono de, oye, eso, o sea, como que críticamente no sé por qué surge un proyecto de ese tipo, ¿no? Sí, y sabes que se me olvidó comentar hace un momento lo que preguntaban sobre la economía 4.0, lo puse y se me fue. Y ahorita, sí, claro, o sea, a mí me gusta el tema de economía circular, mas no quiere decir que es un modelo probado y que va a resolver la problemática mundial que existe actualmente, ¿no? Es un intento y también es súper bienvenido el tema de, y pero cómo, y por qué, y analizarlo, y darle la vuelta y decir, pero ¿aplica para México y en qué situaciones sí? Y justo el tema de, ahorita pensando en lo que acabas de decir y en lo que comentaban de la industria 4.0, la industria 4.0 buscaba esta tecnificación, que hubiera más internet de las cosas, que todos estuviéramos conectados, un tipo de revolución. ¿Y qué pasa? Tendríamos que pensar también en área, territorio México, qué zonas son urbanas y qué zonas son rurales, en qué zonas llega y en qué zonas no llega, qué zonas tienen acceso y también digo, una de las críticas que en algún momento me hicieron y que también me gustaría compartirles porque también me causó como este conflicto es y realmente para América Latina es una prioridad sus residuos o es una prioridad su alimentación, su vestido, su educación. Entonces, pensemos en los 17 objetivos de sostenibilidad y está la educación, la comida, o sea, hay que utilizar primero otros en los que están más enfocados la América Latina, por considerarnos América Latina, antes que los residuos y que cómo lo hacemos correctamente y cómo generamos un retorno económico satisfactorio, etcétera. Entonces sí concuerdo con esa parte. O sea, claro que los invito a si vamos a hacer un emprendimiento, si vamos a hacer el desarrollo de negocios, si vamos a tener un producto afuera vendiéndose, pues que sea de la manera más, intentar hacer el menos daño posible, ¿no? Claro que si vamos a hacer un negocio, pues es porque queremos tener una ganancia, porque tal vez tenemos una familia, porque tal vez tenemos a alguien que dependa de nosotros, ¿no? Pero también ya a nivel macro, igual y eso va a ser en micro, y igual va a haber emprendedores que digan, ay, no tengo nada que hacer, o esas empresas, como dices, ¿no? Que quiero hacerme ver socialmente responsable, que evadir algún tipo de impuesto porque estoy siendo socialmente responsable, pero pues igual iban a ser los mínimos porque tal vez también esa crítica va a la parte pública, que pues está encargada ahorita de la seguridad, del alimento, de ver cómo vamos a salir del COVID. Entonces sí creo que también es un punto importante, ¿no? Igual y, y está muy padre como ver una cosa, pero también tenemos que voltear y ver qué hay a nuestro alrededor. Y como tal, Viridiana, por ejemplo, ¿cuáles serían para ti a lo mejor alguna práctica que puede confundirse en temas de trabajar este tema de economía circular y en realidad estar tocando esa línea muy delgada del social washing Yo creo, o el bueno, greenwashing, perdón? una de las cosas que ahorita como que se me vienen más a la mente es, si estamos pensando en una sociedad más sostenible, no solamente quiere decir un cuidado del medio ambiente, sino ser un poquito más leales con nuestra sociedad, con nuestras personas y con nuestros compañeros que nos rodean, a la persona a la que le voy a vender. También el decir o el hacer prácticas en la que dices que tus productos son de materiales reciclados o que absorbiste el algodón de no sé dónde o que utilizaste materiales de no sé qué. Creo que ahí empieza como qué tanto quiero ganar
económicamente, sin importarme, pues como la sociedad que me rodea o el consumidor que me está comprando. Yo creo que ahí es, mientras dejo de lado a mi consumidor y le estoy vendiendo cualquier cosa con baja calidad, con productos que no le prometí, yo creo que ahí empezamos a fallar. Ok, perfecto. Por ahí vi una mano levantada, creo que Odette quería volver a participar. Odette, ¿cuál era? Sí, bueno, nada más para un par de comentarios. Es en efecto cierto, o sea, creo que para poder plantear una economía solidaria y un desarrollo sustentable, hay que, como dicen, saber hacerlo, ¿no? O sea, investigar bien, porque muchas veces se plantea, por ejemplo, como alternativa a la reforestación, pero si la reforestación no se hace, digamos, asesorado, bien técnicamente con un biólogo, un ecólogo, pues puede resultar contraproducente, ¿no? Y causar un impacto en lugar de algo benéfico, por un lado. Y por otro lado, cuando se habla, por ejemplo, de energías limpias, lo mismo pasa, ¿no? O sea, mucho se habla de la energía solar o la energía eólica, ¿no? Como alternativas, pero en primer lugar, no siempre dan el rendimiento en términos de potencia, y por el otro lado también pueden causar un impacto, ¿no? Por el uso de recursos. Para la producción de las celdas solares, pues todo lo que se requiere, ¿no? Y por otro lado, tanto para la producción como para la, digamos, puesta en marcha de los aerogeneradores, pues también se requiere una gran zona y bastantes recursos, ¿no? Entonces, ¿en dónde queda realmente lo sostenible de esas energías, ¿no? Y por último están los autos híbridos, ¿no? O los autos eléctricos, Con que las baterías. para desarrollarlos, pues también se requiere de recursos y de infraestructura. Entonces, como que hay que ir, pues analizando y mediando qué tanto se invierte, qué tanto se puede cambiar, qué tanto se puede, pues realmente hacer un uso sostenible con los recursos que hay. Bueno, esa era como mi aportación. Gracias, Odette. Fíjate que reflexionar nada más un poco para, igual y podemos ir cerrando ya también esta mesa de discusión. Creo que yo desde donde les podría yo aportar, por ejemplo, en el tema de los negocios, o sea, la economía circular, o sea, desde cierto punto emana y surge también desde los países centrales, ¿no? Utilizando esta nomenclatura de la CEPAL. Y nosotros, como países de la periferia, estamos adoptando estas buenas prácticas. Pero eso, o sea, precisamente como la pregunta que le hicieron a Viridiana, oye, ¿y esto es para nosotros cuando tenemos otro tipo de problemas? Sí. O sea, al final del día cada quien está haciendo su labor y así como Viridiana, tú planteas que esto es importante, yo sé que esa es la parte importante y así como otras personas podrían determinar que hay otras cosas más importantes, los hechos están en que hoy en día estamos en una situación crítica medioambiental. O sea, por eso cuando estamos trabajando aquí en el centro nos enfocamos en los dos problemas, ¿no? Problemas de índole social y problemas medioambientales. Para nosotros es de igual relevancia. Lo que podemos ver desde este punto de vista es que sin importar cuál camino sigas, hay ciertos puntos críticos que tienes que tener en consideración si vas a incorporar esos temas de economía circular. Y el hecho es que si tú partes de la premisa que tu modelo de negocio va a funcionar a partir de materia prima utilizando residuos, si esta tendencia de economía circular tiene, o sea, cumple con el propósito que en algún punto va a llegar y toca de base cómo está construido tu modelo de negocio, definitivamente va a perecer el proyecto. No es como una empresa que quisiera poner gasolineras, ¿no? En Europa. O sea, está destinado Europa a que en 2050 ya no existan autos nuevos de tipo automotor, o sea, de vehículos de combustión interna. Entonces, pensar en poner una gasolinera hoy, estás planeando que en 30 años
ya no vas a poder vender combustible en Europa, ¿no? En países como Alemania, como Holanda, como Francia, que hacia allá están llevando en las zonas centrales. Pensar eso para México es complicado porque nosotros estamos en condiciones completamente distintas, donde el principal reto al que nos estamos enfrentando es que México no tiene la infraestructura para soportar vehículos eléctricos, ¿no? Los propios edificios no tienen la posibilidad de adecuarse de esa manera, entonces tal vez nuestro proceso de transición sea distinto. Pero viéndolo con esa condición, tomando como base el tema de la economía circular, y de nuevo, es un comentario mío y es personal en cuestiones de cómo pueden tener sus proyectos. Yo te quiero decir es, si tu proyecto toma como base los residuos, ten en consideración qué pasaría si esos residuos dejaran de existir. ¿No? Por ahí no recuerdo qué tipo de proyecto estaba trabajando con residuos y pareciera ser que lo único que estaba haciendo era desperdiciar para tener la materia prima para operar. O sea, se han dado casos de ese estilo, ¿no? Vamos a hablar como, por ejemplo, de algunos productores de mango, ¿no? Que estaban sacando mangos, o sea, estaban deshidratando mangos, y se supone que el deshidratar los mangos era de mangos que no tenían ciertas características, ¿no? Que ya estaban un poquito pasados, moreteados, mayugados, y de repente empezaron a meter en la producción mangos buenos. ¿Por qué? Porque ya el desperdicio del mango, pues no les daba para hacer los productos que supuestamente nacían y emergían del desperdicio del mango que no estaba funcionando. Que bueno, no quiere decir que sea satanizado ese ejercicio, simplemente que el modelo de negocio nace de una manera, evoluciona a la siguiente, pero entonces justo viene este problema, ¿no? De los problemas de hoy son el resultado de las soluciones del pasado y etc, etc. Esa sería como la primera recomendación para todas aquellas o aquellos que están dentro del programa de incubación. Esto es algo que deberían de considerar, o sea, es relevante tomarlo, no quiere decir que no sea importante, al contrario, hoy en día que cada persona está generando kilos y kilos de basura por el simple hecho de que los productos son diseñados de esa manera, eso no quiere decir que no sea importante. O sea, y al final del día es, pues no vamos a generar, o sea, partimos de la casa, ¿no? No generemos tanta basura, tomemos como referencia cuáles son aquellos productos como Repsa o sea, se encarga de cosas que no están siendo atendidas. O sea, tú tiras un celular y ¿dónde la tiras? O sea, no sabes cómo disponer de esos residuos. Caso contrario, por ejemplo, proyectos que trabajan a lo mejor con el sargazo, donde, digo, yo sé que el sargazo es una materia prima muy interesante, pero, o sea, hoy en día hay infinidad de proyectos utilizando sargazo y la pregunta que yo me hago es, ¿hay sargazo suficiente para todas las personas que necesitan sargazo para producir sus productos y servicios? Esa es como la pregunta que dejo en la mesa para todas aquellas y aquellos que estén trabajando con proyectos que toman como base materia prima proveniente de residuos. No sé, Brinas, ¿tú quisieras apuntalar algo más, al compartir algo para la mesa, para los participantes? No, simplemente agradecerles a todos por su punto de vista, su opinión, compartir sus casos de éxito, recomendarles que pues informarnos, buscar buenas prácticas, ver qué podemos sumar nosotros como esas buenas prácticas, estar al pendiente, espero que las políticas públicas y los incentivos se generen y aumenten y por ejemplo para el caso de los que ya están haciendo algo al respecto, pues que puedan servirles como bajar fondos o etcétera. Espero que, pues sí, o sea, obviamente que cada uno ponga en su balanza, como dices, Oscar, lo que es más importante o lo que es más urgente, pero que no dejemos de lado que, pues que en algún momento tenemos que poner atención a estos problemas, porque si no, estos problemas pues nos van a ir absorbiendo a todos. Y pues agradecerles, les dejé mi contacto, les dejé la presentación en los comentarios. Igual, si necesitan escribirme, tienen mi correo electrónico. Te disculpen si me demoro un poquito. Y pues nada, muchas gracias y sería todo. Muchísimas gracias, Viridiana. Y como tal, voy a dar lectura a nuestro reconocimiento de nuestro centro, que en este caso es el Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Te otorga el presente reconocimiento a Viridiana Gutiérrez por su participación como ponente en el ciclo de pláticas para el diseño de organizaciones de impacto social, con su presentación Economía Circular, un modelo económico para el cambio, 30 de noviembre de 2022. Firma tu servidor, Óscar Everardo Flores Chuperena, coordinador del Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios de la Ibero Ciudad de México. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, pues este es el cierre de nuestro seminario. Te lo agradecemos muchísimo, Viridiana.